Si puedes apagar el micrófono, se escucha muy fuerte el audio aquí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y hoy vamos a tener un debate, y había realmente planificado no realizar más debates respecto a la Trinidad, unicidad, pero tenía un debate pendiente. Gloria sea al Señor, y quise pues en el día de hoy con Alex Serrato, pues terminar con este debate. Bendito sea el Señor. No sé dónde puse mi teléfono. Bueno. Okay, está ahí. ¿Cómo se va a llevar el debate? Va a ser tiempos de alternados, comenzando él. La otra vez yo comencé, ahora comienza él. De 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos y un tiempo de 5 minutos. Al final es un minuto para despedirse. Vamos a tener un minuto para presentarnos al principio. Al final, el minuto para despedirse. No se puede alegar absolutamente ningún argumento, ni hablar mal de los argumentos del contrario, ni hacer ver que uno ganó el debate o que el otro perdió, ni nada por el estilo. Simplemente es despedirse de la audiencia. Gracias por habernos escuchado, lo que se quiera decir, y se cierra el debate. Bueno, entonces aquí le doy paso a Alexander Serrato para que él se presente, tenga su minuto de presentación. Bueno, muchas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Ya como muchos me conocen, mi nombre es Alexander Escobar Serrato, conocido como Alexander Serrato o Ale Serrato. Ese es mi nombre. Unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida en el país de Colombia, escritor de la unicidad, escritor, apologista y también conferencista. Hoy estamos aquí para debatir con el pastor Eduardo Gutiérrez. Saber cuántas personas divinas vamos a ver en la eternidad, que nos dice la Biblia. Y pues él es trinitario, yo soy unicitario, y él nos tendrá que demostrar por la escritura, que la escritura dice que vamos a ver a 3 personas o más, o 2 o 1, bueno, él tendrá que mirar y demostrar en la escritura. Lo mismo haré yo, voy a demostrar por la escritura que solamente vamos a ver a una sola persona divina. Dios les bendiga y espero que este debate sea de edificación para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, voy a comenzar mi minuto de presentación. Bueno, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico y por ende trinitario, como somos todos los cristianos evangélicos, todas las iglesias que nos denominamos evangélicas, desde el Congreso de Panamá en el 1919, creo, en el 16, perdón, que nos comenzamos a llamar evangélicos, creemos en la Trinidad, Bien, como bien dijo el amigo Alex hace rato, vamos a tratar sobre quién veremos en el cielo. Gloria sea al Señor. Veremos un Dios al estilo la unicidad o un Dios al estilo la Trinidad. Entonces, sin más, vamos a pasar entonces al debate. Así que, bueno, a partir de ahora le doy el paso a Alex Serrato para que tenga sus primeros 20 minutos. ¿Aló, Alex? Sí, pastor, ya estoy aquí. Gracias. Okay. Bueno, le agradecería que me dejara la imagen en pantalla grande. Le agradecería porque voy a dar varias proyecciones. ¿Sí? No te preocupes, sí va a estar ahí siempre. Gracias, le agradecería. Por favor, cierre su micrófono. Gracias. Bueno, primero quiero decir que no hay un Dios al estilo Trinidad.
No hay un Dios, la Biblia no habla de un Dios al estilo Trinidad, como acaba de decir el pastor Eduardo Gutiérrez, ni hay un Dios a estilos. No hay un Dios a estilos. Decir que hay un Dios a estilos quiere decir que entonces hay un Dios a modas, hay un Dios a creencias, hay un Dios a conceptos, a tendencias. Decir que hay un Dios a estilos. No, la Biblia o no consiste, el cristianismo no consiste en tener un Dios a estilos. El cristianismo consiste en tener un Dios y un Dios bíblico. Amigo Eduardo Gutiérrez. Sí, usted se equivoca en eso. Al decir que tenemos un Dios a estilos, estilos unicitarios, estilos dualistas, estilos trinitarios, no, no hay un Dios a estilos, ahí es un Dios bíblico, bíblico. Y en eso quiero que se centre hoy el debate. ¿Sí? Entonces, primera corrección le hago. No existe un Dios a estilo trinitario, no existe. Existe un Dios bíblico, bíblico. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora, es imposible, escúcheme bien, ya que del amigo Eduardo Gutiérrez y todos los trinitarios hablan así, en esos términos, y aprovechando las palabras del amigo Eduardo Gutiérrez, es imposible que la Biblia nos muestre un Dios a estilo trinitario, porque no lo hay. La Biblia y el mismo pastor Eduardo Gutiérrez, en debates anteriores que hemos tenido, él mismo ha dicho que no existe un solo texto, escuche bien, no existe un solo texto que diga que Dios es uno en tres personas diferentes, como dice la Trinidad. Como dice la Trinidad, Dios es uno en tres personas diferentes o distintas. Él mismo lo dijo. Si ustedes miran el primer debate que los dos tuvimos, él dijo eso. ¿Sí? Cuando le pregunté qué era el texto, él mismo dijo que no existe ese texto. Así como usted lo pide hace rato, no existe ese texto. Por lo tanto, entonces no podemos hablar de un Dios a estilo trinitario si no existe. Si no existe. Lo que hace la Trinidad es coger textos aislados, un texto por aquí, otro texto por allá, y tratar, escuche bien, tratar de que se encuadren esos textos en lo que ellos piensan o creen. Ahora, la Biblia es clara, contundente, ¿sí? En argumentar, en decir, en enseñar que Dios es uno. Eso es donde lo leemos. Si usted es un escritor bíblico, como pues dice que es el pastor Gutiérrez, que escribe, o si usted, amigo trinitario, es un lector de la Biblia, encontrará contundentemente que Dios es uno. Uno, lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero eso no se queda solamente allí. En el Nuevo Testamento dice que Dios es uno. Dios es uno. Es más, en Marcos capítulo 12, verso del 28 al 32, cuando el Señor es indagado acerca del principal mandamiento de ellos, el Señor le cita la Shema, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se acerca un escriba y le dice, Señor, ¿verdad has dicho, maestro, que Dios es uno y no hay otro además de él? Pablo dice en su carta a los Gálatas y en su carta a los Romanos que Dios es uno. Que Dios es uno. Entonces, ¿cómo es posible que el pastor Eduardo Gutiérrez, ya habiendo confirmado que sí, que no existe un Dios al estilo trinitario, vaya a decir que vamos a ver un Dios al estilo trinitario? ¿Sí? O sea, tres personas, cuando la Biblia no habla de tres personas. No hay un solo texto que lo diga. Entonces no podemos o no vamos a ver un Dios al estilo trinitario, porque no lo hay, porque ya el pastor en el primer debate lo dijo. Ahora, entonces si Dios es uno, a ese un Dios es el que vamos a ver. Es evidente, a ese un solo Dios es el que vamos a ver. Ahora, la escritura misma nos dice que Dios es único. Único, y único quiere decir sin otro igual a él o semejante a él. Escuche bien, sin otro igual a él o semejante a él. Dios es único, único. ¿Lo dice el Antiguo Testamento? Sí, lo dice el Antiguo Testamento. El Salmo capítulo 83 dice que solo tú ya eres el Altísimo. El Salmo 83, ese solo es único, es de único, o sea, solo. Ese solo, monos en el griego, único. El Salmo 86 dice, solo tú eres Dios, o sea, tú eres el único Dios. Es lo que está diciendo el texto en su original. Tú eres el único Dios y está refiriéndose ese solo a Jehová. ¿Sí? Isaías capítulo 37, verso 16 y verso 20, allí nos dicen que Jehová es el único Dios y que Jehová es el único Jehová. O sea, que no hay, de pronto se les ocurra decir que hay más de dos Jehovás y que hay más de dos Dios, ¿sí? o más de tres, como pues piensan. La escritura es clara y contundente en decir que solamente Jehová es el único Dios. Isaías 37 lo dice, ¿ya?
37 y 16, y el 20 dice que es el único Jehová. Isaías 45 y 5 y 6 lo avala, y Isaías 45, 21 lo afirma. Si quiere más. El Nuevo Testamento también lo dice. Escuche bien, el Nuevo Testamento también lo dice. Dice que Dios es único, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Entonces, si hay un único Dios, Jesucristo no puede ser otro único, porque solo tú eres el único Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, no puede ser, no puede ser que hayan dos únicos. Ahí tiene que haber otra connotación. Ahora, la Escritura nos sigue hablando del Dios único. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso el 15 al 17, Pablo exalta a Jesucristo como el Dios único. Dice que Jesucristo vino ya a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, ¿no? Y exalta a Jesucristo, por lo tanto, al único. Ahí Pablo está diciendo en el verso 17 que ese que vino al mundo a salvar a los pecadores es el único Dios, el único Dios. Judas, hermano de Jesús en la carne, también dice que Jesús es el único Dios, ya, al único Dios, nuestro Salvador, dice él en su carta. Judas capítulo 1, verso 25. Al único Dios, nuestro Salvador, sea honor, gloria, poder, potencia. ¿Cómo es posible que Dios, siendo único, vamos a ver tres personas? Eso sería negar las Escrituras, porque la Escritura por ningún lado, por ninguna parte, nos muestra eso. Nos muestra eso. Ojo con lo que estamos diciendo en esta noche. Ahora, dicho esto, habiendo hecho esa introducción, y dado que la Trinidad tiene una impotencia, dado que la Trinidad está amordazada, ¿por qué? Porque la Trinidad lo único que tiene es concilios, edictos, pensamientos, filosofías. Biblia, cero. Cero. Se lo digo, cero. ¿Sí? Dado eso, la Escritura, como dice que Dios es uno, que Dios es único, nos dice que ese Dios que es uno, que es único, es unipersonal. ¿Sí? Es unipersonal. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39 dice: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová, escuche bien, Jehová, y para Moisés, este Jehová es el Padre. Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Ahí dice que Jehová es el Padre, no dice que es el Jehová Hijo, no, Jehová es el Padre, el único Dios. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él, ¿sí? Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Ahora, la Escritura nos muestra a este Dios que es único, que es uno, nos muestra siendo unipersonal. Unipersonal, no pluripersonal. Escuche bien, no pluripersonal. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos eso? Recuerde, el tema de hoy a debatir es a cuántas personas divinas veremos en la eternidad. Personas divinas vamos a ver en la eternidad. Si dice que tres, tiene que mostrar el número, tres, y decir que diga personas, tres personas, pero no existe ese texto. Pero la Escritura sí nos muestra que ese Dios que es uno, que es único, ¿sí? Que dijo que un día vendría él mismo y nos salvaría, como lo dice Isaías 33, 22, Isaías 35, 4. Por eso Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso Pablo exalta a Jesús como el único Dios. Allá en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17, lo exalta como el único Dios. Porque Dios, a pesar de su manifestación como hombre, no dejó de ser el único Dios, el Dios unipersonal, a pesar de su manifestación en carne, a pesar de su manifestación como un ser humano. Mire, la Escritura declara, y está en español, que este Dios que es uno, que es único, es unipersonal. Leímos Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, dice que Jehová es Dios arriba del cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay nadie semejante a él, ¿sí? Y eso lo dice Isaías capítulo 46, versos 5 y 9, donde declara que no hay nadie semejante a él. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí, dice el Señor. Y la Trinidad dice que son tres coiguales, tres semejantes. Y la misma Escritura dice: no hay nadie semejante a mí. ¿Dónde dice la Escritura que hay tres coiguales? Antes la Escritura descarta todo eso, desmiente todo eso, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, la Escritura me muestra a ese único Dios siendo o es unipersonal. Único Dios que es uno, es unipersonal. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 y 10.
Escuche bien, verso 9 y 10, dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman o le aman, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire lo que dice aquí, y está en español, que da el pago en persona. No dice en personas. Escuche bien, no dice en personas, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le hará el pago. Dios le hará el pago en persona. No dice en personas. Porque si Dios, recuerde que está hablando de Jehová Dios. Y si Jehová Dios son personas, son 3 personas, aquí debería decir personas, que en personas dará el pago. Pero como Jehová es el Padre y es el único Dios y es el solo Dios y es el uno Dios, entonces dice dará el pago en persona, no en personas. No en personas. Aquí el texto en el griego se habla del vocablo prosopón, que es el mismo vocablo que se aplica al ser humano para llamarle persona. Dirá alguno, pero es que a Dios no se le puede comparar con una persona humana. Ay, pero la Biblia es clara y dice que hay seres celestiales, ¿sí? Y habemos seres terrenales. O sea, hay personas humanas y hay personas celestiales, ¿sí? Y Dios es una persona celestial, una persona espiritual, Dios. Y por eso dice aquí que da el pago en persona, que Él no se demora, que Él mismo hará el pago en persona. Si fuesen 3, escúchelo bien, o fuese más de 1, aquí diría que da el pago en personas, porque está hablando de Dios. Y para el trinitario, cuando se habla de Dios, está hablando y que de la esencia, de la naturaleza. Pero aquí dice que Jehová Dios da el pago en persona. Está hablando de Dios. Y entonces vemos que no se usa otro término. Ahora, si nosotros analizamos varios textos de la Escritura, vamos a encontrar, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, verso 1, cuando Pablo dice que él siente pesar por aquellos que no le han visto en persona. Búsquelo en la versión de las Américas. Allí habla en ese término que no le han visto en persona. Colosenses capítulo 2, verso 1. Allí está el término prosopón, persona, que es el mismo término usado en Deuteronomio capítulo 7, verso 9 y 10, donde dice que Dios dará el pago en persona. El mismo término. Ahora, en este mismo término, la Escritura se refiere a Dios. Escuche bien, se refiere a Dios. ¿Cómo se refiere? Como un Dios unipersonal. Como un Dios unipersonal. Quisiera mirar aquí, si me lo permiten. Deuteronomio 7, 9 y 10. Miremos aquí el 10. Dice, y que dará el pago a los que le aborrecen. Dice, cata prosopón, en persona, mire, prosopón, persona. En el verso 10 dice, en persona, ¿sí? En persona. Más abajo dice también lo mismo. Dice aquí, y a los que le aborrecen dice, cata prosopón, apodidosei, o sea, dará el pago en persona. Prosopón, está en singular. En este mismo vocablo, la Escritura se refiere a Dios. Escuche bien, se refiere a Dios. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, Salmo 11, vamos a mirar el Salmo 11. Salmo 11. Perdón, vamos a mirar otro salmo. El Salmo 4, verso 6. Salmo 4, verso 6. Aquí, Salmo 4, verso 6. Que si usted busca en su Biblia, vamos a encontrar que dice así. Búsquelo en su Biblia, por favor. Yo quiero que usted vaya a la Biblia y vea que lo que yo le estoy diciendo no son palabras de ese rato. Es lo que dice la Biblia. Salmo 4, verso 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ahí aparece el vocablo prosopón. Verso 6. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién mostrará o declarará, manifestará a nosotros? Dice aquí, lo bueno, ¿no? Señalen o muestra, dice aquí, sobre nosotros la luz, dice aquí, sobre nosotros tu fos tou prosopón.
de tu persona. Muestra sobre nosotros la luz de tu persona. Mire, ninguno. Estamos viendo Moisés. Ahora, David se refiere a Dios como un término personal. Personal. Porque Dios tiene un corazón, tiene un alma, ¿sí? Y son términos usados para referirse a una sola persona. No vemos en la escritura que diga que Dios tiene tres corazones, tres mentes, porque como es un Dios en tres personas, no vemos que diga que Dios tiene tres mentes, tres corazones, tres voluntades. No vemos eso. No vemos eso. No hay un solo texto que diga eso. Antes, al contrario, la Biblia nos dice que tiene aquí la luz de tu persona. Persona, prosopon. ¿Sí? ¿Está en qué? Singular, singular. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar allá en el Salmo 13, verso 1. Salmo 13, verso 1. ¿Sí? Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 13:1. Pero ahí la palabra rostro, que es la misma que aparece en Colosenses capítulo 2, verso 1, que en la Biblia de las Américas dice persona y en la Biblia Reina Valera dice rostro, es la misma palabra que se usa para decir persona, designar persona. Rostro o persona significa lo mismo. Léalo usted en Colosenses capítulo 2, verso 1, la Reina Valera lo traduce como rostro y la Biblia de las Américas y otras versiones lo traducen como persona. Entonces vamos a ver. Salmo capítulo 13, verso 1. Dice así. Dice aquí. ¿Hasta cuándo esconderás? Mire lo que dice aquí. Hasta. Dice aquí. ¿Cuándo? Esconder, ¿no? O no te volveréis. O no te volveréis. Dice que todo prosopón, ¿sí? La persona sou de ti. Apo emo, hacia mí. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu persona de mí? O sea, puede traducirse presencia, puede traducirse persona, puede traducirse rostro, pero indica que Dios es un Dios unipersonal, no pluripersonal como lo quiere hacer ver la Trinidad, porque no existe ese Dios pluripersonal, no existe. Ahora, para terminar, la Escritura nos dice, escuche bien, ya vimos que en el Antiguo Testamento la Escritura nos dice abiertamente que veremos un Dios o que Dios es unipersonal, pero la Escritura también nos dice, ya para terminar, en el Salmo 11, verso 7, léalo allá, Salmo 11, verso 7, dice así, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su persona. Salmo 11, verá su rostro. Entonces, si dicen que son tres Jehovás, ¿por qué no dice aquí que el hombre recto mirará? O sea, recuerde que de los retos es la tierra, ¿no? Recuerde que dice que ellos verán a Dios. La escritura dice que ellos verán a Dios, pero dice aquí que el hombre recto mirará su persona. Salmo 11, verso 7. ¿Por qué no dice mirará sus personas? No, me refiero a eso, 11:7. Miremoslo aquí. Porque justo, dice Joti de Cayos Yahweh, Kai de Cayosunas Agapetsen, ¿ya? Porque justo es Jehová y justo, y ama la justicia, dice aquí, y la equidad. Verán, ¿ya? Los justos verán que el prosopón, mire lo que dice, prosopón, y está en singular. El hombre justo verán, o el hombre recto verá la persona de él. Dice aquí, todo prosopón auto. Y recuerde que el hombre dice que el hombre mirará el rostro de Dios. Los justos mirarán la persona de Dios. Pero ¿cuál persona? Solamente una, porque habla de uno solo, no habla de tres. Hasta aquí mis 20 minutos. Termino en 19:58, pastor. Gloria a Dios. Déjame ajustar el tiempo ahora, resetearlo. Ok, ya comencé ya.
Bueno, primeramente lo que hemos visto es una completa desviación del tema. Nosotros venimos aquí a debatir, apaga el micrófono, a debatir a qué persona veremos en el cielo. Y él no ha hablado absolutamente nada de eso. Él lo que ha hecho simplemente es defender el concepto de la unicidad. Él no ha hablado de nada escatológico. Él no ha hablado de cómo veremos a Dios en el cielo. Él no ha probado de que en el cielo veremos a una sola persona o que veremos cómo él piensa que es Dios en el cielo, cómo él cree que la Biblia argumenta que Dios es en el cielo. Así que él ha perdido el debate ya en el tiempo de exposición, que era donde él tenía que haber expuesto sus argumentos. No lo ha expuesto. Los argumentos que él ha expuesto simplemente son argumentos de ataque contra el concepto de la Trinidad y exaltación del concepto de la unicidad, pero nosotros no vinimos aquí a debatir esto. Mi amigo hace rato estás ido completamente del tema, así que ya perdiste, ya ni siquiera vale lo que vas a decir en los tiempos que vienen, porque tú te fuiste del concepto del debate, y el debate es cómo veremos a Dios en el cielo. Es decir, ¿será una persona o serán tres personas? Y tú no hablabas absolutamente nada de eso. Tú has hablado del concepto teológico de la relación entre Dios y los hombres, pero no has hablado nada, y no digo poco, hablo de nada, acerca de cómo veremos a Dios en el cielo. Bueno, el ridículo que trataste de hacer ver de mi palabra estilo, eso lo paso por alto, porque después tú mismo usaste la palabra estilo. Tú dices que no existe un texto, una sola, que diga que Dios es una sola persona, que yo dije que no existe un texto que diga que Dios son tres personas, perdón. Pero yo te digo que no existe un solo texto que diga que Dios es una sola persona, sino simplemente que es un solo Dios. Un solo Dios. Tienes que entender que sí, dice Israel, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, pero uno no significa obligatoriamente que estemos hablando de una sola persona. Si vamos a Génesis 11:6, dice el Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y ojo con esto, el que escribe Génesis escribe también Deuteronomio, ¿verdad? Así que es la misma persona, el mismo concepto teológico, porque es Moisés quien lo escribe. Por lo tanto, queda refutado eso de uno es. No hay verso en la escritura que diga que Dios es una sola persona, literalmente, eso no existe. Tú dices, ¿verdad?, que Jehová, que Moisés, cuando hablaba de Jehová, hablaba sobre el Padre. Eso es absolutamente falso, porque el pueblo de Israel no tenía el concepto del Padre. El concepto del Padre lo vino a dar Jesucristo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los hombres, cuando en el tiempo de Moisés no conocían a Dios, no conocían su sustancia, no conocían absolutamente nada de teología, no tenían el concepto de Padre, porque ustedes mismos afrontan que el concepto de Padre es un modalismo, Entonces, si como Moisés iba a saber en qué modo, porque para ustedes Dios es como un transformer que se transforma de una cosa y se transforma de la otra. Como Moisés iba a saber de qué manera o en qué modo se estaba transformando Dios. Así que tu argumento es completamente falso. Además, vemos que Moisés en Éxodo narra a Dios como el ángel de Jehová. Y ángel significa enviado, así que no tenía concepto de padre. Eso es absolutamente erróneo de tu parte. Bendito sea el Señor. Tremendo esto. En Deuteronomio 7, 9 y 10 dice que dará el pago en persona, pero no dice si en persona encarnada. Por ejemplo, en Jesús no dice si en persona espiritual, es decir, porque Dios es espíritu, no está diciendo absolutamente cómo va a ser esa persona o qué tipo de persona o quién es esa persona. Así que ese argumento también no se sustenta absolutamente
para nada. Porque, por ejemplo, Dios mismo en este tiempo, en este tiempo que estamos, es una persona humana que también está unida a la persona divina. Es decir, en una misma persona se unieron ambas naturalezas, pero no dice de qué manera se va a presentar esa persona, si se va a presentar en espíritu o se va a presentar encarnada. Así que no está dando ninguna información de cómo va a ser esa persona. Por lo tanto, ese argumento no es válido en este debate. Tú hablas de que Dios no tiene varias mentes y varios corazones. Eso estuvo fuera de lógica, porque tanto la mente como el corazón son partes del cuerpo humano, no de Dios. Cuando la Biblia habla de la mente de Dios o habla del corazón de Dios, está hablando en lenguaje figurado, mi amigo, figurado. ¿O te piensas tú que Dios tiene un corazón que le bombea sangre? Por favor. Tú mismo hablas de que rostro y personas, las traducciones eligen uno o eligen otro, porque rostro y persona es figurativo. Es decir, cuando habla de persona, no está hablando de un ser humano como tú piensas que es Dios, es una persona, uno solo caminando por el cielo, por allá va Dios y por allá va Dios. Dios es espíritu, mi amigo. Dios es espíritu. Está hablando de un encuentro personal con él, ¿verdad? Por eso hay veces que traduce rostro o hay veces que traduce persona. Ahora, lo que tú tienes que resolver el día de hoy, porque tú dices, tu premisa en este debate que no la has defendido, es la falacia del muñeco de paja de a qué persona veremos. Veremos al Padre, veremos al Hijo, veremos al Espíritu Santo. Pero tú tienes que responder hoy algo. ¿A qué modo veremos en el cielo? ¿Veremos al modo del Hijo, veremos al modo del Padre o veremos al modo del Espíritu Santo? ¿O Dios va a cambiar en día de semana? Tienes que también responder esos argumentos y darle luz al público de qué manera Dios se va a presentar en el cielo, como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo, porque ustedes tienen la misma doctrina, simplemente son modos. En nosotros son personas y ustedes son modos. Ahora tienes tú que resolver de qué modo se va a presentar Dios en el cielo. Si va a ser Hijo por toda la eternidad, si va a ser Padre por toda la eternidad o si va a ser Espíritu Santo por toda la eternidad. Me gustaría que tú respondieras eso, que hablaras algo del debate. Hasta ahora no lo has hecho. Te lo digo sinceramente. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a ver que yo sí me voy a centrar en lo que yo vine a debatir y lo que yo vine a defender. Primeramente vamos a definir qué cosa es ver, porque él dice cómo veremos a Dios, qué persona veremos, veremos a uno, veremos a tres. ¿Qué es lo que hay que definir ver? Porque el ver tiene, el ver primeramente puede tener que ver con formas, con siluetas, es decir, ver a una persona, es decir, ver a un cuerpo, algo que se ve con la vista. Si fuera así, en el cielo es posible que no veamos a Dios de otra forma que no sea en su encarnación, es decir, Jesucristo. Ahora, pero si no se refiere a formas, entonces el concepto de ver se extiende. Por ejemplo, nosotros vemos la luz del sol, pero no podemos distinguir formas en ella. La Biblia dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, el argumento que él viene a defender y con el argumento que los unicitarios atacan a la Trinidad, ¿cuántas personas veremos en el cielo? Es ridículo, porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, entonces no necesariamente veremos una forma que digamos, ahí está Dios, o ahora mismo acaba de pasar por aquí y va directo a su trono, o fue al mar de cristal a bañarse literalmente. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu, por lo que es bien posible que tanto el Padre como el Espíritu Santo permanezcan en su estado original, es decir, en espíritu, y no sean representados por figuras que se distingan. Pero esto no quiere decir que no lo veamos. Pongamos, por ejemplo, al Espíritu Santo. ¿Acaso él es invisible? No, no lo es. Simplemente nuestra vista no puede verlo. Esto también ocurre con los ángeles. Leemos lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes 6:17. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir,
que aquí vemos que para el hombre le resulta imposible ver lo espiritual por la debilidad de la carne. Pero este problema no existirá en el cielo. Yo sí estoy hablando de lenguaje escatológico, lo que yo vine a defender. Es decir, que el Espíritu Santo no es que sea invisible, sino que nosotros no lo podemos ver. En algunas partes de la Biblia él se hizo visible, por ejemplo, la columna de humo y fuego en la gloria que se derramaba en el templo de Salomón. Él quiso hacerse visible por medio de figuras, pero sin dudas él se puede ver, Ahora, él me pregunta a quién veremos en el cielo. Yo le pregunto a quiénes se podían ver en la tierra en el tiempo de Jesús. Sin dudas, si Eliseo hubiera orado por los apóstoles, ellos hubieran visto mucho más que al Jesús humano. Ellos hubieran visto al Hijo Eterno, el cual existía antes de su encarnación, porque la Biblia lo dice, Juan 17:5. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve tiempo pasado, que tuve antes de que el mundo fuese. Y también hubieran visto al Espíritu Santo sobre Cristo y en todo su alrededor, pero no los pudieron ver porque eran hombres carnales. La pregunta del amigo unicitario está basada en que tiene una percepción carnal del cielo. Es decir, que ve al cielo como y al ser humano resucitado en cuerpo glorioso de la misma forma que hoy él ve la vida con ojos carnales. Esa es su equivocación. Él tiene que redefinir qué cosas ver, porque cuando estemos en los cielos nuestra capacidad de ver no será como la que tenemos ahora. 1 Corintios 13:2, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es lógico para el hombre carnal, el que no entiende las cosas del espíritu, pensar en Dios e inmediatamente ver a Jesús, porque la misma Biblia lo dice. Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando un unicitario piensa en Dios, inmediatamente le viene una imagen. Le viene una imagen en la cabeza, la única imagen que no es un ídolo, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque es la única imagen que existe de Dios y es Jesucristo. Pero eso es de manera humana. Cuando los ángeles piensan en Dios, no están pensando en la encarnación de Dios, están pensando en el Dios que es por toda la eternidad y aquel que es espíritu, aquel que no tiene forma, es decir, que Dios muestra una imagen visible. Pero esa imagen visible no es la totalidad de Dios, porque luego dice del Dios invisible, es decir, del Dios que no podemos ver con estos ojos de la carne. Ahora, de la manera que el unicitario ve a Dios es una manera carnal, es decir, estamos en la carne y solo podemos ver a Dios a través de su imagen, de una sola persona. Una persona que caminó sobre la tierra, una persona que vino aquí, que anduvo entre nosotros. Cuando él menciona a Dios, enseguida menciona al Padre, enseguida viene la imagen de Dios, Jesucristo. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a estos pequeños, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y él dice, la palabra está en los cielos, es decir, lo separa de él mismo. Es decir, los ángeles pueden ver a un Dios que no está encarnado, y si no está encarnado es un Dios que no tiene una figura, y él, cuando él piensa en Dios, está pensando en figuras. Es un poco de huellas del catolicismo, es decir, de simplemente situar siempre una imagen para poder pensar en Dios. Es decir, los ángeles, que son seres espirituales, sí pueden ver el rostro de Dios. La pregunta ¿es un rostro literal? Claro que no necesariamente. La Biblia habla muchas veces en un lenguaje simbólico. Por ejemplo, ¿está sentado Dios en un trono? Claro que no. Dios es espíritu, pero no solo es espíritu, sino que está en todas partes del universo al mismo tiempo. Por lo tanto, en verdad, no está sentado en el trono. Tanto el rostro como el trono son lenguajes figurados o simbólicos. Uno para dejar saber que él reina en caso del trono y otro para hacer ver que los ángeles entran a su presencia, es decir, ven su rostro. Entonces, si llegamos nosotros como seres humanos, como ahora somos, es decir, en una visión posiblemente solo veamos a Jesús y a figuras simbólicas que representan al Padre, pero no podremos ver a Dios, porque luego de la resurrección, entonces podremos ver a Dios y no buscaremos una figura, sino que veremos su gloria. Y donde quiera que veamos y en cualquier dirección que veamos, vamos a ver a Dios.
Ahora, si usamos el lenguaje simbólico de la Biblia como una representación de las personas que veremos, entonces al menos veremos dos personas. La Biblia en el libro de Hechos, cuando moría Esteban, muestra a Jesús sentado a la diestra de Dios, y en el Apocalipsis, aunque dice que hay un trono y uno sentado, muestra el Cordero cerca del trono y muestra que está sentado, el que está sentado en el trono con figura de anciano, lo que representa paternidad, es decir, al Padre, y a Cristo lo representa como un hombre joven en el Apocalipsis, es decir, como el Jesús, como uno semejante al Hijo del Hombre con llamas, ojo de llama de fuego, es decir, que representa poder. Y así que hay dos figuras aquí, es decir, el Dios paternal y el Dios que ejecuta las cosas del Padre. Así que hay dos lenguajes figurados o simbólicos que representan a dos personas en el libro del Apocalipsis. La Biblia muestra a Dios de manera invisible a los hombres. 1 Timoteo 6:16. El único Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Pongamos el ejemplo de Juan 14:9. Juan 14:9 dice: Jesús dijo, tanto tiempo que estoy aquí con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como tú dices, muéstralos al Padre. ¿A quién veían los apóstoles? Tú una pregunta. ¿A quién verían los apóstoles cuando miraban a Jesús? Sin dudas no era el Padre, porque el Padre nadie lo ha visto. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice. El Padre se estaba mostrando a través de una imagen. Es decir, que Jesús no era el Padre, sino su imagen, la imagen de él. Por lo que al verlo veían al Padre. Ahora, ¿quién veían los apóstoles? A un hombre, pero esto significaba que ese hombre era lo único que estaba frente a ellos. No, frente a ellos estaba Dios mismo. Entonces, ver a Dios no necesariamente es ver su forma o cuerpo. Es posible que en el cielo veamos en cuanto a figuras solamente la encarnación de Dios, pero eso no quiere decir que solamente la encarnación de Dios está en el cielo. Claro que no. Así como en Jesús no solo estaba el hombre, los cristianos no creemos que en el cielo veremos tres hombres o tres figuras, porque nunca la Biblia ha mostrado, por ejemplo, al Espíritu Santo como una figura distinguible de otras, así como Dios que habita en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, obligar a Dios a dejarse ver como una figura distinguible, es decir, como un ser humano, hey, vi a Dios pasando por acá, es tener una visión muy pobre, una visión unicitaria y no bíblica del Dios que es espíritu y que habita en todas las partes del vasto universo al mismo tiempo. La Biblia no muestra a Dios en una figura visible, como una forma o cuerpo que pueda estar en un solo lugar, como lo muestra sentado en el trono, una figura simbólica de su poder reinando, pero no existe un trono tan grande como para que Dios se pueda sentar en él. Dios no es una figura, sino que Él es espíritu. Creo que los unicitarios tienen una forma infantil y teológicamente incorrecta de quién es Dios, de cómo es Él y del concepto de ver luego que tengamos nuestros cuerpos gloriosos. La Biblia muestra a Dios en el Apocalipsis como figuras que simbolizan su majestad, pero no lo define como lo vemos, como lo veremos. Pensar que solo veremos a uno teniendo a Cristo en nuestra mente es poner a Dios tan pequeño como para caber en un cuerpo humano. Jesús es solo la encarnación, pero Dios es mucho más. En la gloria veremos al Dios trino en todo su esplendor, no como una figura humana que podamos distinguir, sino como la fuerza que da vida a todo el universo y la gloria que alumbra sin necesidad del sol. Pensar que veremos una persona es ver a Dios como un hombre sometido a su encarnación. Más bien la encarnación se someterá al Dios invisible, 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Por lo tanto, los unicitarios ven a Dios sujetado a Jesús, pero más bien Jesús se sujetará a Dios para que sea en todos, es decir, un Dios que es espíritu y no está sometido a una figura o forma que no es omnipresente. Sin duda veremos a Jesús en el cielo, pero veremos mucho más que Jesús. Veremos a Dios en toda su capacidad, por lo que es absurdo el argumento de preguntar cuántas personas veremos en el cielo para atacar la Trinidad. Aquí termino. Y bueno, espero que en su próximo tiempo él hable algo, al menos acerca de cómo veremos a Dios. Hasta ahora no lo ha hecho.
Ok, amigo Cerrato, es tu turno. ¿Aló? Sí, señor. ¿Me dice cuánto tiempo tengo? ¿15 minutos? 15 minutos. Listo, gracias. Voy a empezar con mi cronómetro, 15 minutos. Permítame, por favor. Inicio ya. Gracias. Cierre su micrófono, por favor, le agradecería. Y le agradecería que deje la diapositiva hasta el final cuando yo la quite. Gracias. Bueno, gracias. El pastor Eduardo Gutiérrez se ha contradecido en varias cosas. Por ejemplo, quisiera dar a notar algo. Ya al final de su intervención dijo que Esteban vio a Dios y a Jesús a la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Daniel vio a Dios, vio una figura paternal y vio entonces que era el anciano de días, que evidentemente está mostrando al Padre y al Hijo. Pero cuando dice que los apóstoles, cuando Jesús dice que el que lo vea, él ve al Padre, entonces dice que quién están viendo, que efectivamente no podía ser el Padre porque a Dios nadie lo ha visto. ¿Al fin qué, pastor? ¿Al fin qué? ¿Sí lo vieron o no lo han visto? Porque usted dice que Esteban lo vio. Usted dice que Esteban lo vio y dice que Daniel lo vio y dice que Juan lo vio, o sea, en el Apocalipsis, vio a Dios, o sea, al Padre. Pero usted dice al final que cuando es Jesús que dice, el que me ve a mí ve al Padre, entonces dice, no puede ser que estén viendo al Padre porque a Dios nadie le ha visto. Al fin, ¿qué? ¿Lo vieron o no lo vieron? Si ve que la doctrina de la Trinidad es un enredo, ni usted mismo en todo lo que leyó pudo entender qué fue lo que leyó porque usted mismo se contradice. Entonces, refutada en esa parte su doctrina, pastor Eduardo Gutiérrez. Dice usted que, y esto es chistoso, ¿no? Lo que dice el pastor. Dice que veremos que si Eliseo hubiese orado por los apóstoles, ellos hubieran visto al Hijo Eterno y al Espíritu Santo. Si Eliseo hubiese orado por los apóstoles, ellos hubieran visto al Hijo Eterno y al Espíritu Santo. Pero, ¿será que Jesús no es más que Eliseo? Siendo que Jesús es Dios, él no les podía mostrar eso. Entonces tenía que venir Eliseo para que se los mostrase. Hola, de verdad, qué poco, de verdad, qué poco tienen ustedes, ¿no? Qué poco tienen ustedes, permítanme. ¿Sí? Tienen muy poquito. Ahora tienen que traer a Eliseo para que Jesús le pueda mostrar a los apóstoles que hay una Trinidad. Qué poquito, refutado. Jesús es Dios, ¿ya? Jesús no es hombre, es Dios. Refutado. En la otra parte, dice usted que en la gloria veremos al Dios trino en todo su esplendor, pero también dice que es posible, al principio dijo que es posible que no lo veamos, porque Dios es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, que es posible que no lo veamos. Al fin, ¿qué? ¿Le va a ver o no le va a ver? ¿Ah? ¿Le van a ver o no le va a ver? Porque usted dice es posible que no le veamos, pero al final dice veremos al Dios trino en todo su esplendor. Al fin, ¿qué? ¿Se le va a ver o no se le va a ver? Porque usted dice, es posible que no le veamos porque el Dios es espíritu y el Espíritu Santo también es espíritu, pero es posible que no le veamos. Pero al final dice, veremos a la Trinidad en todo su esplendor. Qué contradicción, ¿no? Usted se contradice. Eso es típico en todos los trinitarios. Refutado. Yo sí estoy tomando nota. Refutado. Dice que, mire lo que dice. Cuando se le refiere que a Dios, que Moisés dice, o sea, le cité que Moisés cita a Jehová como el Padre. Usted dice, eh, es falso, dice usted, es falso. Moisés no hablaba de Jehová como el Padre. Es falso. Moisés no hablaba de Jehová como el Padre. Eso es falso. Israel no tenía el concepto de Padre. Wow. Y eso que usted es escritor. Y eso que está leyendo, eso usted está leyendo ahí en el computador, vale, le digo eso, pero eso que usted es escritor y dice ser apologista y dice ser pastor y no ha leído, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 32, voy a leérselo ahí, Deuteronomio capítulo 32, verso 6, donde a ti te fue mostrado, recuerde eso, a ti te fue mostrado que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio capítulo 32, verso 6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él, tu Padre, que te creó? Él te hizo y te estableció. Y usted dice que esto es falso.
Usted lo acaba de decir que eso es falso. Más falso, la Trinidad que niega la Biblia. Eso sí es falso. Está negando la Biblia. ¿Ah? Ahora, que Israel no tenía el concepto de Padre en Dios, que eso es un concepto de solamente la unicidad. ¡Ojo! Oiga, se ve que usted de Biblia, muy poquito. Por eso es que a usted le gusta debatir con católicos. Por eso es que a usted le gusta debatir con católicos. ¿Sabe por qué? Porque como ellos sí no tienen Biblia, ellos sí no leen de verdad. Muy poquito el católico que lee, ¿no? Y por eso usted anda citando a católicos, porque como ellos es fácil, porque solamente con los edictos, decretos y concilios, usted lo refuta, pero con Biblia, negativo. Que Israel no tenía el concepto de que Jehová fuera el Padre, que eso es falso. Un israelita se lo dice, David, rey de Israel, dice así. Asimismo se alegró mucho. Primera de Crónicas, capítulo 29. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Qué más quiere? Nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y le puedo citar Malaquías, le puedo citar Isaías, y son israelitas estos hombres y dicen que Jehová es el Padre. Y usted dice que los israelitas no tenían el concepto que Jehová fuera el Padre. ¿Ah? Usted, que eso es falso, dice usted. ¿Falso? Falso lo que usted está diciendo, amigo. Eso sí es falso. Negar la escritura es falso. Por lo tanto, refutado de nuevo. ¿Ya? Refutado. Ahí lo refuté, le refuté todo lo que usted dijo. Génesis 11:6. El pueblo es uno, el pueblo. Pero un pueblo está formado de muchos. Un pueblo está formado de muchos. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ¿quiere más? Dice, Jehová es nuestro único Dios. ¿Sí? Varias versiones lo dicen. Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es el único o el solo Señor. El solo, único o el solo Señor. Y está hablando de Jehová. Jehová, el cual dice la escritura, como lo acabamos de leer, es el Padre. ¿Sí ven? Solito se refuta la doctrina de la Trinidad. No he hecho ningún esfuerzo en refutarlo y todo lo que usted dijo, se lo refuté. Dice usted que no veremos a Dios porque vemos como por espejo, pero recuerde que lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 12, es que allá veremos cara a cara. Veremos cara a cara, persona a persona. O sea, y usted dice que veremos a la Trinidad en todo su esplendor, entonces vamos a ver cara a cara a la Trinidad, porque usted lo acaba de decir, veremos a la Trinidad en todo su esplendor. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, me gasté 7 minutos, voy a continuar con lo mío. La escritura dice textualmente, como vemos aquí, de Salmo capítulo 11, verso 7, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro, o sea, su persona, su prosopón, su persona, dice aquí, mirará su persona. Recuerde que Mateo capítulo 5, verso 8, dice, vamos a leerlo, que los justos verán a Dios. ¿A qué Dios verán? Los justos verán a Dios. ¿A qué Dios verán? Recuerde, vamos a ver a qué Dios van a ver. Dice, porque Jehová, ¿quién es Jehová? Jehová es el único Dios. Deuteronomio lo dice. Capítulo 4, verso 35, verso 39. ¿Sí? Deuteronomio 6, 4. Isaías capítulo 37, verso 37, versos 16, verso 20. Lo dice que es el único Dios, Jehová es el único Dios, que es el solo Dios. Isaías, el Salmo 83 y el Salmo 86 así lo declaran. Y aquí dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto, el hombre, porque recuerde que el hombre será semejante a los ángeles de Dios y los ángeles de Dios miran el prosopón, o sea, la persona de Dios. Lo miran porque son espíritus. Y el hombre será un ser, aunque tenga un cuerpo glorificado, será un ser espiritual, porque la carne y la sangre no heredará el reino. Y por eso dice aquí, el hombre recto mirará su prosopón, o sea, su persona, mirará su persona, porque Jesús lo dijo, que los justos mirarán a Dios. ¿A qué Dios mirarán? La escritura es clara en decir que solamente se verá una sola persona, ese Dios que es el único. ¿Dónde dice eso? Salmo capítulo 11, verso 7. ¿Puede usted mostrar en todo la palabrería que dijo? ¿Puede usted mostrar un texto que diga que verán 3 personas? ¿Puede usted mostrarlo, pastor? Porque no mostró, no. Todo lo que dijo fue palabrería y contradecir la Biblia. Todo lo que dijo fue eso, pura palabrería y contradecir la Biblia. Ahora, el mismo salmista David
nos dice esto en el Salmo 17, verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. En cuanto a mí, y téngalo seguro, que la escritura dice que David tenía la esperanza de la resurrección, ¿sí? En cuanto a mí, veré tu persona, tu rostro, tu prosopón, en justicia. Prosopón, que significa persona, y aquí está en singular, no en plural. En cuanto a mí, veré tu prosopón, tu persona, en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque la escritura dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor, ¿sí? En cuanto a mí, veré tu rostro, veré tu persona, sí, porque el hombre recto mirará al Señor, los justos verán a Dios. ¿A qué Dios verán? Al único Dios, el único Dios que es unipersonal. Y usted dice que no hay un solo texto que diga que, así como no hay, mire, como dice, ¿no? Así como no hay un texto que diga que Dios son tres personas, que no hay un texto que diga que Dios es una persona. ¿Cómo que no? Deuteronomio capítulo 7, verso 30, Deuteronomio capítulo 10, donde leímos, verso 7, dice que Dios, Jehová, el cual es uno, es único, dará el pago en persona. En persona, Jehová, no dice Jesús, no dice Jesús, para que no meta ahí que es la encarnación, no dice, no meta ahí a la segunda persona de la Trinidad según usted, no dice Jesús, dice Jehová dará el pago en persona, y solamente hay un Jehová, y ese Jehová es ¿quién? El único Dios, el único Dios. Ahora, vamos a seguir. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Ya Dios, y a cuál Dios mirará, a Jehová, a cuál Dios mirará. Ahora, vamos a ver algo en estos 4 minutos que me quedan. Usted citó Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 16. Me quedan unos minuticos aquí. Me quedan exactamente 3 minutos. Entonces vamos a ver a qué Dios. Porque usted citó Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a verlo ahí. Primera de Timoteo 6, el texto que citó el pastor, que Dios que Dios nadie lo ha visto, pero dijo que Daniel lo vio, que Juan lo vio y que Esteban lo vio. Al fin, ¿qué? ¿Lo vieron o no lo vieron? Contradicciones que tiene la doctrina de la Trinidad nomás. Pero mire lo que dice aquí, en esos 3 minutos que me quedan. Dice que guardes el mandamiento. ¿A qué Dios van a ver? ¿A qué Dios van a ver? ¿A qué Dios van a ver? ¿Ya? Porque el hombre recto mirará la persona de Dios, o sea, de Jehová, lo mirará. Y usted dice que verá la Trinidad en resplandor. No dice eso, dice, para que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará, escuche bien a quién mostrará Jesús, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea gloria, honra e imperio sempiterno. Amén. Dice que la manifestación de Jesucristo mostrará al único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y usted dice que son 2 personas. Dice usted, el Rey de reyes, Rey de reyes, que mostrará, ¿no? Que Jesucristo y eso, ahí usted dice que ahí evidentemente hay 2 personas, dice usted, pero dice que la manifestación de Jesucristo mostrará al solo soberano. Judas capítulo 1, verso 4, ahí dice que el único y solo soberano es Jesús. Léalo, le dejo de tarea eso. El único y solo soberano es Jesús. Allí lo dice literalmente. No hay 2 o 3 solos soberanos. El único y solo soberano es Jesús. Allí lo dice, que niegan al único y solo soberano, nuestro Salvador. ¿A quién? A Jesús, lo niegan. Allí lo dice, el solo soberano, pero dice que Jesucristo en su manifestación mostrará que es el único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y el único que es solo y soberano es Él. Ahora, ¿a quién mostrará ese que es Rey de reyes y Señor de señores? ¿Será que mostrará a 2 personas, según usted? ¿Será que mostrará la manifestación de Jesucristo? Sí lo habla la Biblia. Está en Apocalipsis capítulo 19. ¿Y quién es ese solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores? Ya lo vimos, pero dice aquí en el capítulo 19, verso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo la ve? Jesucristo en su manifestación. La manifestación de Jesucristo mostrará al solo soberano. ¿El solo soberano quién es? Según Judas, Jesús. ¿Y el Rey de reyes quién es?
Jesús, por lo tanto, no vamos a ver a dos personas, amigo, ni a tres personas, como usted dice, contradiciéndose, que lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver. Sí, la escritura sí dice que vamos a ver a uno solo, y su nombre, Jesucristo. Ya comencé a mostrarle. ¿Qué tiene usted para mostrar? Desafortunadamente, contradicciones. Hasta aquí mis 15 minutos. Gloria a Dios, déjame resetear el tiempo. Apaga el micrófono. Ok, voy a empezar. Bueno, esto fue bastante risible, ¿verdad? Pues él decía refutado y no estaba refutando nada. Yo dije bien claro, ¿verdad? Yo dije bien claro que, porque él dice, ¿lo vio o no lo vio? Yo dije que eran figuras simbólicas en cuanto y figurativas en cuanto, por ejemplo, el pasaje del libro del Apocalipsis y en cuanto el pasaje de el libro de los Hechos, en el caso de Esteban. Cuando yo dije, ¿verdad?, que posiblemente no veremos a Dios, él está mintiendo, porque yo no me quedé ahí. Como una figura fue lo que yo dije. Y puse, por ejemplo, el ejemplo de los rayos del sol, que había que redefinir a qué significaba ver. Es posible que no veremos a Dios como una figura distinguible, porque Dios es espíritu, así que le está mintiendo. Bendito sea el Señor. Pero que se agarre a la verdad. Ese problema lo tiene hace rato, que dice cosas que yo digo que yo jamás dije. Yo jamás dije que no le veamos, sino que no le veamos como una figura distinguible. Ahora, él puso Deuteronomio capítulo 32, verso 6 para decir que me refutó, porque los hebreos sí tenían el concepto de padre. Aquí me tuve que reír, bendito sea el Señor. El concepto de padre que ellos tenían en Deuteronomio capítulo 32, verso 6, era el concepto de creador. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. No el concepto de un modalismo en el caso de la unicidad o de una persona en el caso de la Trinidad, así que tú no has refutado absolutamente nada. Vamos a ver por ejemplo, en Isaías capítulo 54, verso 5, que ellos también tenían el concepto de Dios como esposo. Isaías 54, 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre y tu redentor en santo de Israel. Así que tenían ellos a Dios como esposo. Por favor, bendito sea el Señor. Eso era simplemente un título que le estaban dando a él por la labor que él hacía al haberlos creado. Al haberlos creado. No era ni un modalismo de Dios, porque ellos no entendían nada de modalismo, ni una persona de Dios, porque tampoco entendían nada. Los judíos no tenían ningún tipo de explicación ni para una unicidad en el caso de modalismo, de que Dios hiciera un tiempo Padre, otro Hijo y otro Espíritu Santo, y tampoco en el caso de Trinidad. Así que usted no sabe absolutamente nada. Usted no ha refutado absolutamente nada. Lo único que hiciste fue atacar, pero no probaste nada. Dice, pusiste Mateo 5:8, los justos verán a Dios, pero no estás hablando ahí en ninguna manera de que ese Dios sea una sola persona, sino un solo Dios. Tú tienes que probar que es una sola persona. Y la Biblia no da ningún verso donde dice que Dios es una sola persona. Habla de la persona de Dios como de lo que es Él, del rostro de Él, de verlo en persona, pero no está hablando en el caso de persona singular o en el caso de un ser humano que es la mente carnal que tú tienes. Él me dice que puede mostrar un texto donde dice que Dios son tres personas. Muéstrame uno donde dice que Dios es una persona. Dice una persona, no que Dios se va a ver en persona, porque verse en persona es verse frente a frente. Ahí no está hablando de una persona humana, de una figura, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Ok? Ahora,
Tú me hablas del Salmo 17, verso 5, dice, veré tu rostro. Y entonces David tenía una percepción entera de que Dios era una sola persona. Ver el rostro no quiere decir en ninguna manera ver a una persona, porque David no tenía la percepción carnal que tú tienes de Dios como un hombre, ¿verdad? Es decir, como alguien que está aquí, yo lo estoy mirando, él, estoy delante del rostro de él y su rostro es tan pequeño como el mío. David sabía que Dios estaba en todas partes y estaba hablando entonces no de una persona como ser humano, sino de la presencia. Te veré, veré tu rostro, veré cómo eres, veré tu presencia. Por ejemplo, en el Salmo 110, verso 1, si lo buscamos, vamos a ver que dice, el Señor Jehová le dijo a mi Señor. Bueno, qué clase de concepto tenía el salmista respecto a un Dios de la unicidad. No lo tenía. Gloria sea al Señor. Salmo 110, verso 1, Salmo de David, mi amigo, trinitario. Jehová dijo a mi Señor, y la palabra Señor en este caso está hablando de algo divino. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David no tenía otro Señor que no sea Dios. Él era el mismísimo Rey de Israel, el Rey de Israel. Así que tú estabas diciendo que David tenía un concepto unicitario de Dios. Eso es absolutamente falso y ridículo. Falso y ridículo. Ahora, tú me dices que que la Trinidad está llena de contradicciones. No, la unicidad está llena de contradicciones y yo te lo voy a demostrar ahora mismo. Lo voy a mostrar con figuritas y todo para que tú lo puedas comprender. Sé que va a ser difícil de otra manera que lo entiendas. ¿Por qué? Porque tú dices que en una parte de la Biblia dice que a Dios no lo ha visto jamás y en otra parte Dios se deja ver. Y tú dices, entonces, ¿se ve o no se ve? Bueno, tú tienes que preguntarle eso a Dios primeramente, no a mí. Porque la Biblia en una parte pone a Dios viéndose y en otra parte dice que Dios no se ve. Así que en todo caso tú estás diciendo que la Biblia tiene contradicción, no nosotros. Eso está en la Escritura, bendito sea el Señor. Ahora, yo te voy a mostrar con un ejemplo, con este marcador y esta tapita de pomo de agua, cómo la unicidad es una total locura. Bien, si Dios, vamos a tomar primero uno solo, una sola persona. Si Dios es una sola persona o una modalidad, es decir, una modalidad de esa misma persona, como quiera que Él se represente, como quiera que Él se represente. Si alguien lo ha visto, está viendo a Dios, porque es una sola persona, una sola persona. Entonces, cuando Moisés vio las espaldas de Dios, estaba viendo a Dios, estaba viendo a Dios. Por la espalda, pero estaba viendo a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando los hombres que vieron el ángel de Jehová estaban viendo a Dios, no importa de qué manera se transformaba Dios. En un ángel era él, era Dios, porque entonces Jesucristo no es Dios porque, bueno, era un Dios encarnado. Un Dios encarnado es Dios, pero un Dios que venía en forma de ángel no es Dios. La Biblia lo cataloga como Dios y llamó a Dios a Moisés desde la zarza, desde el medio de la zarza. Entonces, si Dios es una sola persona, la Biblia es falsa. ¿Por qué la Biblia es falsa si Dios es una sola persona? Porque como quiera que se haya visto esa persona, así sea en el modo que se haya visto, se ha visto a Dios. Pero la Escritura dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y en primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo único la Biblia es la palabra de Dios? Si Dios es una Trinidad. Bueno, ¿qué pasa si Dios es más de una persona? Si es la unión de esas personas.
La unión de esas personas. Vamos a ver qué todo por aquí. Bueno, vamos a poner estas tres cosas para que lo entiendan, mijito. Bueno, este es Dios. Esto es Dios. Porque Dios es la unión de estas tres personas. Es decir, es tres personas en una misma sustancia. Bien, ¿qué pasa si esta persona solamente se presenta? No se ha visto a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es la unión de las tres. Pero si Dios es una sola persona, déjame decirte algo, la Biblia es falsa. O al menos el Nuevo Testamento es falso. Porque en el Antiguo Testamento las personas sí vieron a Dios. Y en el Nuevo Testamento, tanto Jesucristo como Pablo dicen bien claro que a Dios nadie le vio jamás. Así que no importa cómo se vista la misma persona, no importa cómo se transforme la misma persona. Si alguien lo ha visto a Dios. Ha visto a Dios. Pero ¿qué pasa si hay tres personas? Cuando se estaba viendo a Jesucristo, no se estaba viendo a Dios. Porque faltaba algo. Cuando se estaba viendo al ángel de Jehová, no se estaba viendo a Dios porque faltaba algo. Faltaba algo. Bendito sea el Señor. Faltaba algo. Entonces, de la única manera que la Biblia es verdadera y es palabra de Dios, es que Dios sea un Dios trino. No existe otra forma. Todo el que cree en la unicidad al mismo tiempo está declarando falsa la Escritura, porque hay una total y rotunda contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no puedes decirme, no, que es una teofanía, que es una cristofanía, como quiera que Dios se represente. Como quiera que Dios se represente. Dios se representó en carne y era Dios. A pesar de que era una encarnación, era Dios. Tú crees que era Dios. Entonces, cuando se presentó en carne, no vieron a Dios. Cuando se presentó como el ángel de Jehová, no vieron a Dios. Cuando se presentó en visiones a Isaías, etcétera, etcétera, no vieron a Dios. Porque Dios es un Dios trino. Es un Dios trino. Y déjame decirte algo. Si tú no ves un Dios trino en el cielo, tú no vas a ver a Dios. No vas a ver a Dios. Porque va a ser lo mismo que los hombres cuando estuvieron aquí en la tierra. Si cuando tú llegues al cielo, solamente tú ves a Jesucristo, déjame decirte algo, que estás en un cielo particular para los unicitarios donde Dios no se puede ver. Porque cuando aquí en la tierra se vio a Jesucristo, no se estaba viendo a Dios. Así que para que tú veas a Dios, tienes que ver a Dios en sus tres personas. Porque Dios es una palabra plural. No puede haber Dios si no están las tres personas juntas. Así que hoy tú eliges y eligen todos los unicitarios que están viendo este video. Si Dios es una persona, la Biblia es falsa. Es falsa. O al menos el Nuevo Testamento es falso. Completamente falso. Jesucristo es un falso profeta y Pablo es un falso profeta, porque ellos declararon que a Dios nadie le vio jamás. Ahora, si Dios son tres personas, entonces la Biblia es verdadera, porque aunque hayan visto a una de ellas, no están viendo a Dios, están viendo solamente parte de él, porque Dios es la unión de las tres personas en una misma sustancia. Es como Jesucristo. Tú separas al cuerpo de Jesucristo de la divinidad y no es el Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios. Porque tú no puedes separarlos a ellos. Si los separas a ellos, entonces ya no estás viendo a Cristo. Ya no estás viendo a Cristo. Si tú separas la Trinidad, ya no estás viendo a Dios. Entonces, el Dios de la unicidad es un Dios falso, un Dios que ataca la Biblia y la hace ver en profunda e increíble contradicción. Entonces, ¿quién se contradice, mi amigo? ¿Quién se contradice? Pruébame de que una sola persona puede ser vista sin ser vista. Si tú no pruebas eso, tú tienes algún chance
de probar la unicidad. Ya te voy a dejar. Gloria sea al Señor. Entonces espero que ahora tú no digas refutado sin refutarme. Tú digas refutado si en verdad me refutaste. Como eso de padre, que no era padre nada en el concepto ni de unicidad ni de Trinidad, sino no era padre en el concepto de creador. Y en concepto de creador, aún el hombre que no conoce a Dios piensa que Dios es padre. Por favor. Bien, termino mi tiempo aquí. Tiempo. Cierra su micrófono, por favor. Gracias. Coloco mi tiempo, mi cronómetro, lo inicio. ¿Cuánto tiempo tengo? Disculpe, 10 minutos dijimos. 10 minutos. 10 minutos. Gracias. Empiezo. Listo. Bueno, es cómico, ¿no? Y ustedes me disculpan si de pronto me río, si me río, porque al pastor le faltó, al pastor le faltó sacar un muñeco. Pastor, le faltó el huevo, le faltó el arco iris, le faltó el agua, ¿cómo es que dicen? El plasma, no, los tres estados de la materia, le faltó eso, sí, le faltó el triángulo, le faltó eso le faltó, pastor, porque si usted dice que Dios es trino, no tuvo que haber cogido tres cosas y unirlas y decir, aquí estamos porque la unión son tres. No, pastor, venga. Escuche bien, esta es la única autoridad. La Biblia. No ¿cómo podemos decirlo? Su obra de teatro. Eso es lo que usted está haciendo. Una obra de teatro. Que mostrar eso, que la Trinidad. Ahora, usted dice que Moisés vio a Dios. Escuche bien, y usted dice que no se contradice. Que Moisés vio a Dios, aunque vio a las espaldas, vio a Dios. Que el que vio al ángel de Jehová, vio a Dios. Pero después sale diciendo que dice, cuando se estaba viendo a Jesucristo, no se estaba viendo a Dios. Cuando se veía al ángel de Jehová, no se estaba viendo a Dios, porque Dios es un Dios trino. Se necesita que se vean los tres para ver a Dios. ¿Seguro? ¿Seguro con eso? Libro de los Jueces, capítulo 13. Y usted dice que no se ve a Dios, porque para verse a Dios tenía que verse los tres. Libro de los Jueces, capítulo 13. Vamos a mirar. Esto es Biblia. Lo que yo cito es Biblia, yo no cito muñequitos. ¿Sí? Yo cito es Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Seguro que si veían, no veían, que si veían al ángel no veían a Dios. ¿Ah? ¿Usted de qué habla? Se ve que usted le cree, usted de verdad, con todo el respeto que se merecen los amigos trinitarios, se alimentan de basura, nada más, nada más. Palabra de Dios, nada. Mire, y teniendo, perdón, verso 13 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Más adelante, están viendo, están hablando con un varón que es el ángel de Jehová. Y dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto, escuche bien, a Dios hemos visto. Y usted dice que cuando veían al ángel no veían a Dios porque necesitaban ver a las tres personas para ver a Dios. Pero dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A no ser que eso no esté en la escritura. Que cuando vieron a Jesucristo no vieron a Dios. Ah, por favor. ¿Usted qué Biblia lee? Usted debería darme esa Biblia. A ver, de pronto yo para estudiarla. ¿Sí? Incredulidad de Tomás. ¿A quién vio Tomás? ¿A quién vio? Y usted dice que para ver a Dios se necesitan ver los tres, que porque Dios es una Trinidad. Vamos a ver. Entonces Tomás respondió cuando le vio a Jesús, porque Jesús le dice, mete tu mano aquí, en mi costado, tus dedos aquí, ya, mete, hágale, prueba, deja de ser incrédulo.
Y yo le digo a usted lo mismo, Pastor Eduardo Gutiérrez, deje de ser incrédulo, deje de creer en fantasías, en obras de teatro, deje de creer en esas cosas, créale a Dios y a su Biblia. Dice Jesús, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo es posible que no vieron a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús se identifique como Dios si no era Dios? ¿No? Le dice a aquel que era el endemoniado Gareno, ve y publica, ve y anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que este hombre saliendo fue y publicó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cómo es posible que él se identifique como Dios si no es Dios? Y no ve, necesitaban ver los tres para ver a Dios. Que de verdad, usted sí tiene una imaginación muy, pero muy, muy poderosa. No, y eso no es solamente en usted, ¿no? Se lo digo, eso no es solamente en usted, es en todos los trinos. En todos los trinos tienen una imaginación muy, pero muy, 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 pero muy grande, poderosa, tienen esa imaginación. Vuelvo y repito, refutado. Refutado. A ver, que no vieron cuando vieron al ángel vieron a Dios, cuando vieron a las espaldas vieron a Dios, pero resulta que no vieron a Dios porque para ver a Dios necesitaban tres. Al fin que usted se contradice. Por eso es que a usted no le gusta debatir con unicitarios. Por eso es que a usted no le gusta. Porque hay una diferencia entre los católicos y nosotros. La diferencia es que usted con esos muñequitos los engaña. Pero nosotros tenemos algo, Biblia. Biblia. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y no podemos pensar más allá de lo que está escrito, comparando lo espiritual a lo espiritual. Escuche bien, eso hacemos nosotros. Ustedes tienen que recurrir a los muñequitos. A los muñequitos, pastor. Eso da lástima, de verdad. Ahora, usted dice que David tenía la esperanza no de ver a Dios como era, sino de ver su presencia. Pero ¿acaso ver su presencia no es ver a Dios? ¿Ah? Que David no tenía la esperanza de ver la persona de Dios, porque dice, veré tu persona, veré tu rostro, pero que no tenía esa esperanza, que él tenía era la esperanza de ver la presencia. Pero es que mi presencia es mi persona. Y David tenía la esperanza de ver a Dios tal como él es, porque recuerde que la sentencia bíblica dice que el hombre justo mirará a Dios. Y David dice que el hombre justo mirará ¿a quién? A Jehová, lo mirará, verá su rostro, verá su persona. ¿Será que se equivocó David a hablar en esos términos unipersonales? ¿Hablar de él? No creo, el que se equivoca es usted, pastor, el no aceptar lo que dice David, que vería, que él no se conformaría, que solamente estaría conforme cuando despertara y viera a Dios, lo viera su rostro y despertara conforme a su presencia o a su semejanza. ¿Ah? ¿Cómo es posible eso? Lo que pasa es que usted no le cree a la escritura. ¿Usted le cree a qué? A los muñequitos. A los muñequitos. Y usted para eso no tiene Biblia. Para eso no tiene Biblia. Yo, para decir lo que estoy diciendo, lo estoy citando con la escritura. Bueno, mis últimos 2 minutos. Mateo 5:8 dice que verán a Dios. Ahí dice que verán a Dios. La Biblia dice que verán a una sola persona. Sí lo dice, pastor. Sí lo dice. Cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis. Vaya ya, rapidito, que se me fue de este tiempo. Vaya ya. Dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Y usted dice que para ver a Dios necesitan ver las tres personas. Vamos a ver a qué Dios van a ver. Ya, estamos ya en la eternidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él, no dice ellos, dice él. Y usted dice que veremos la Trinidad en su esplendor. Y aquí dice, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y usted dice, veremos la Trinidad, porque hay que ver para ver a Dios hay que ver los tres. Vamos a ver si hay que ver los tres. Y ellos estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire lo que dice aquí. Y el que estaba sentado en el trono, o sea, el que es Dios, dice esto: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mire, el que está sentado en el trono dice, yo seré su Dios, pero
ojo que aquí lo está identificando. Dice, aquel que está sentado en el trono dice, yo soy, hecho está. ¿Yo soy quién? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es aquel que es el alfa y la omega? Apocalipsis 1:8 lo dice. Y no me vaya a salir con el cuentico que tanto el Hijo participa de las mismas naturalezas del Padre, porque usted dijo que para ver a Dios se necesitaban ver los tres, y aquí lo estoy refutando. Jesús dice, Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice que Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y recuerde que Jesucristo está diciendo aquí que Él es el Dios al cual ellos verán, ¿sí? Y Él será su Dios y ellos serán sus hijos. Pero dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Jesucristo dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y está hablando Jesús. Por lo tanto, Jesús es ese Dios que se verá en la eternidad. Y usted mismo lo dijo, que verán la Trinidad en su esplendor, que porque para ver a Dios se necesitan ver los tres. Y ahí estamos viendo que solamente se ve uno. Y le tengo otro texto para ahorita en mis 5 minutos. Aquí termina mis 10. Completamente refutado. El micrófono. Ok, voy a empezar ahora. Bueno, lo que me gusta de Alexander Serrato es que es menos optimista cuando dice refutado. Bueno, lo vimos aquí utilizando la falacia ad hominem un montón, diciéndote que yo no traigo Biblia, que yo uso muñequitos, todas esas cosas. Parece que ese ejemplo dolió. El caso es que si los muñequitos no va a poder comprender, pues la Biblia no la comprende, tiene que comprender al menos los muñequitos. Me atacó un montón aquí, pero no importa. Lo que hizo fue consumir su tiempo. Gloria sea al Señor. Él habló de Jueces capítulo 13, verso 22. Vamos a ver lo que dice. Dice, leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Es decir, Manoah sabía que a Dios no se podía ver. Así que la palabra del Señor estaba diciendo que ellos creyeron que vieron a Dios, pero no lo vieron. No lo vieron, porque si lo hubiesen visto, Juan 1:18 es falso. Y 1 Timoteo 6:16 es falso también, claro. A los unicitarios no les interesa contradecir la escritura. Si él hubiese leído claramente que ellos pensaron que iban a morir por haber visto, y todos los hombres de la Biblia, cuando vieron a Dios, sentían que iban a morir. Así que era sabiduría de ellos. Ellos sabían y conocían que a Dios no se le podía ver. No se le podía ver. ¿Cómo es que dicen por ahí? Pacatá. Y él dice que me refutó. Ahora, él dice que cuando la gente veían a Jesús, veían a Dios. Y puso, creo que Lucas 24, creo, cuando, no, o Juan 20, no, o 21, gloria sea al Señor, no me recuerdo cuál el verso fue que puso. Bueno, cuando, creo que es Lucas 24, cuando Tomás mete las manos en el costado y dice, Señor mío y Dios mío. Ahora se le olvida algo, ¿verdad? Se le olvida algo. Colosenses 1:15. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Así que cuando se veía a Jesús, se veía a Dios como una imagen, mi amigo. Aprende la escritura como una imagen, no como Dios. Porque el mismo Jesús dijo que a Dios no se le puede ver. Gloria sea al Señor. Así que lo que dijo Tomás no contradice lo que dice Jesús, ¿verdad? El Padre, al Padre nadie lo ha visto, él lo dijo bien claro. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, es decir, el apóstol Juan lo escribe. Y 1 Timoteo 6:16, el apóstol Pablo dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Se te olvidó, mi amigo, analizar Colosenses 1:15. Se te olvidó. Bendito sea el Señor. Ese es el problema que tienen los unitarios. Y ya hace rato que él piensa que refutó. Pero bueno, es optimista, es optimista. Yo no dije que David no tenía la esperanza de ver a Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo lo que dije fue que él lo que estaba hablando era de ver su presencia.
no de ver una persona como tal, porque David entendía a Dios como espíritu. Él nunca había visto a Dios encarnado todavía. Tú tienes la imagen del Dios encarnado. David no tenía esa imagen. Así que para David Dios no tenía rostro, mi amigo. Gloria sea al Señor. Pero bueno, tú piensas que me refutaste. Es risible esto. Es risible. ¿Cuánto tiempo yo tengo? Son 10 minutos, ¿verdad? Sí. Tú sacaste Apocalipsis 21. Sacaste Apocalipsis 21. ¿Verdad? El tabernáculo, pero se te olvidó leer el 21 y el Apocalipsis. Ok, no, si el verso 23 dice la escritura: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen de día, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gloria sea al Señor. Dice el 22, que es el que quería yo, no el 23, el 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, aquí vemos dos personas, mi amigo. Y tú puedes decir, no, es que esa es la encarnación de Dios. El problema es que la unión hipostática, la cual tú crees, dice que esas personas, Jesucristo no se puede separar de Dios. Así que aquí vemos a Dios en el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Dos figuras en el cielo, mi amigo, no solamente una. Así que ese tabernáculo se te quedó corto. Se te quedó corto, bendito sea el Señor. Bueno, Alex Serrato no ha probado absolutamente nada. Lo que ha hecho es atacar ad hominem todo el tiempo, ¿verdad? Yo me he dedicado a probar con la escritura de que de la única forma que la escritura no se contradice es que nosotros veamos más de una persona en el cielo. ¿Por qué? Porque ya vimos a Jesucristo y no vimos a Dios. Ya vimos al ángel de Jehová y no vimos a Dios. Los hombres pensaban, pero luego entonces el que vino a traerle luz a los hombres declara que al Padre nadie le vio jamás, sino el Hijo es el que le da a conocer. Entonces hay que entender la Biblia, y él no lo entiende, y yo lo comprendo, que la Biblia, la teología bíblica, la enseñanza bíblica es progresiva. En el Pentateuco, allá por Deuteronomio, es claro que Moisés no tenía la conciencia bíblica que luego tenía Isaías, o mucho menos la conciencia bíblica que vino a traer Jesucristo. Jesucristo vino a traer, Él es la palabra, Él vino a traer todas las cosas y las vino a poner en orden, y es algo que Él no entiende. Si Él no entiende la teología de Cristo, entonces Él no puede entender la escritura, simplemente no la puede entender. Y Jesucristo es la luz de los hombres. Bendito sea el Señor. Es la luz de los hombres. La carta, el Evangelio de Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Si vas a comparar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Si vas a comparar, dice el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz de los hombres. No se puede entender la escritura sin entender al Señor Jesús. Y los apóstoles trajeron la palabra que les había dado el Señor Jesucristo. Y Juan escribió que a Dios nadie le vio jamás. Entonces estamos aquí en una contradicción. O creemos que la Biblia es perfecta y que realmente vamos a ver a Dios en la Trinidad en los cielos, o la Biblia literalmente no es la palabra del Señor. Porque o tiene la razón Moisés o tiene la razón Jesucristo y sus apóstoles. Sin duda alguna, bendito sea el Dios de la gloria, nadie ha venido a traer la revelación de Dios sino Jesucristo mismo. Él ha dado a conocer al Padre.
Él ha dado a conocer a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me conociese, también a mi Padre conoceréis, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y la habéis visto. Ahora, este mismo hombre que escribe el Evangelio dijo que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, queda completamente probado que todavía los hombres no hemos visto a Dios como Él es. Y ya lo hemos visto como una sola persona. Lo hemos visto como el ángel de Jehová. Lo hemos visto, Moisés vio la espalda de Dios. Vimos a Jesucristo de Nazaret, al Dios encarnado, pero aún así, el Señor Jesús dijo que al Padre nadie le vio jamás. Y tanto Juan como Pablo aseveran que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, el Dios de los unicitarios es un Dios que no existe en el cielo. El Dios del cielo es un Dios trino al cual nadie ha visto jamás. Y lo único Dios que nadie lo vio jamás es a un Dios en tres personas. Porque un Dios en una persona sí se ha visto. Se vio en el ángel de Jehová, él mismo lo mostró en el libro de Jueces, y se vio en los evangelios con nuestro Señor Jesucristo. El Dios, una sola persona, la Biblia no lo reconoce como un Dios en su totalidad. Que él me busque donde la Biblia reconoce a un Dios en una sola persona. Si lo reconoce así, entonces tanto Juan 1:18 como 1 Timoteo 6:16 es falso. Gloria sea al Señor. Bien, aquí lo dejo. Tiempo. Apaga su micrófono, por favor. Sí, dime cuando empieces para poner. Bueno. 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Pastor. Sí, 5 minutos. Tenía el micrófono apagado. Listo, gracias. Empiezo. Bueno, hemos visto lo que dice el pastor Eduardo Gutiérrez, y es cómico. Vea, dice que Manoa y la mujer no vieron a Dios, que ellos creyeron haber visto a Dios, pero no lo vieron. Pero dice, porque a Dios hemos visto, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la mujer le dice a Manoa, si Dios quisiera matarnos, o sea, la respuesta es obvia. Si Dios quisiera hacerlo, ya lo hubiese hecho. Le dice la mujer de Manoa, ya, léalo. Allí no dice que ellos creyeron ver a Dios. Eso se lo inventa el pastor Eduardo Gutiérrez. Eso se lo inventa el pastor Eduardo Gutiérrez. Quiero ir allá al texto que citó el pastor Eduardo Gutiérrez, que dice que él quería ver el texto, y le pido el favor. Bueno, no me deja compartir la pantalla. No sé por qué no me deja compartir la pantalla. Debe ser que no estoy en pantalla completa. Ay, Dios. Bueno, déjame compartir. Le agradezco, pastor. Bueno, pero quisiera entonces, ya que el pastor no deja que compartan la pantalla completa, quisiera decirle lo que dice el texto que el para tu tiempo, a ver, páralo ahí. Tienes 1 minuto 37. Yo no dejo nada, eso es invento tuyo. Todo está bien. Tú eres el que ya vimos compartir la pantalla y te salió mal y se fue para atrás el programa. Así que por favor no eches a perder el debate. Y ahora te voy a poner en tu pantalla completa y tú la puedes ver. Si quieres te doy el tiempo para que tú veas que estás en la pantalla completa. Mira, pantalla completa, ahí estás. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22 en el griego. Dice Kainaun o Eidon en Aute. Dice aquí, y templo no vi en ella. Dice,
ho gar curios, ho zeos, ho pantocrator, naos, aute estim. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? Dice la Escritura que solamente hay un Señor, porque el Señor, el Dios. Dice la Escritura que solamente hay un Señor, Jesús. Y aquí dice que el Señor, el Dios, el Todopoderoso, templo de ella es. Kai significa y o igualmente o también. Entonces decía igualmente el Cordero. Recuerde que Jesús en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, se presenta como el Señor, el Dios, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí Apocalipsis capítulo 21, verso 22, texto que el pastor Eduardo Gutiérrez está diciendo que allí hay dos, dice él, allí hay dos, no está mostrando a dos, porque está diciendo, y templo en ella no vi, porque el Señor, el Dios, el Todopoderoso, sí, es, escuche bien, es, no dice son, sino es el templo de ella y el Cordero. O sea, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesús. Apocalipsis 1:8 está diciendo que Jesús es el Todopoderoso. Ahora, dice el pastor Eduardo Gutiérrez que no hay un solo texto que diga, ya le he mostrado varios textos, ¿qué textos más quiere? Pastor, ¿qué textos más quiere? ¿No? Apocalipsis capítulo 22, verso 3 y 4, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, dice ahí, estará en ella, y sus siervos escuche bien, le servirán a él, como está en el griego, le servirán a él. Si fuesen dos diría, le servirán a ellos. Dice, le servirán a él. Y dice aquí, escuche bien, y verán su prosopón, ¿ya? Dice en el texto griego, y verán el rostro de él o la persona de él. Recuerde que dice la sentencia que verán a Dios. ¿A qué Dios verán? Aquel que es el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y verán su prosopón. Escuche aquí, verán su rostro. Recuerde que David dice que el hombre recto mirará el rostro, o sea, la persona de Jehová. Y dice, y verán su rostro o su persona, la persona de él, y su nombre estará en sus frentes, y el nombre de él estará en sus frentes. Por lo tanto, usted no ha podido demostrar nada. Usted dice que pues ahora el Dios Trino, pero la Escritura dice que ese Jesucristo es el único Dios el cual veremos. Le veremos personalmente. Dios, el único Dios. Usted no ha podido mostrar nada, porque cita primera de Timoteo 6:16 y vemos que el que cumple eso es el mismo Jesús. ¿Sí? El que sí cumple eso es el mismo Jesús. Es más, primera de Juan capítulo 3, verso 1, dice, mira cuál amor nos daba el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo el cual el mundo no conoció? Es evidente. Juan 1:10 dice, Jesús, o sea, el verbo, pero dice Juan ahí que es el Padre. Dice, pero cuando él se manifieste, seremos tal como él es. ¿Quién es ese que se manifestaría? Aquel que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció. ¿Quién? El cual es Jesús, el cual Juan dice que es ¿quién? El Padre, o sea, Jesús. Gloria a Dios, vamos a empezar mis 5 minutos. Bueno, él volvió a sacar el pasaje de Manoah. Yo dije bien claro y enseñé en la palabra que ellos dijeron, veremos a Dios, moriremos. Así que ellos tenían el pensamiento de que ese era el Dios en su totalidad. No lo era porque no murieron. Si lo fue, la Biblia se contradice, el Nuevo Testamento no sirve. Ya lo leí ya, ¿verdad? Juan 1:18, primera de Timoteo 6:16. Hoy viene ese rato a contradecir el Nuevo Testamento. Es ahora. Gloria sea al Señor. Él dice que hay un solo Señor. Y esto es cierto. Pero no quiere decir que haya una sola persona en el señorío de Dios. Porque si no, entonces el Salmo 110 tampoco sirve. Y no es palabra de Dios. Salmo 110, verso 1. Jehová, ¿quién es Jehová? El Señor. Así que el Señor dijo a mi Señor, y David no tenía otro Señor que Dios. Hasta siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso podemos ver que está hablando de Jesucristo. Porque en 1 Corintios 15:28, pero luego todas las cosas le estén sujetas también. Entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Así que sí que está hablando de dos personas que son señores.
Amén. Entonces, como dicen por ahí, pacata. Bueno, él habla de Apocalipsis capítulo 22, verso 3, y él dice, ya, aquí, ya, ahora sí, lo agarré, lo refuté. Nada de eso. Gloria sea al Señor. Dice Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, ahí tienes un problema, estará en ella y sus siervos le servirán. Y él dice, bueno, no dice y les servirán. Primeramente habla de dos personas, ¿verdad? El trono de Dios y del Cordero. Ahora, él se casa con el argumento de que luego entonces el verbo no está en plural, ¿verdad? Es decir, no dice y les servirán, sino dice y les servirá. Pero se está olvidando de algo, y es que el Cordero se va a someter al Padre. Por lo tanto, solo el Padre va a ser servido. Primera de Corintios 15, 28. Y esa es la cosa, que él lee versos, pero no los pone en su contexto. Y no trae la enseñanza que tiene ese verso. Primera de Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, la Escritura no está hablando en ninguna forma en Apocalipsis capítulo 22, verso 3, que sea una sola persona. Eso es completamente falso. Lo que está hablando es que se va a servir a una sola persona, al Padre. ¿Por qué razón? Porque el Hijo mismo se va a someter al Padre. Como dicen por ahí, pacata, pacata. Entonces, él, lo que vino a este debate simplemente fue a, pues, atacar el concepto de la Trinidad, pero de ninguna forma ha puesto un ejemplo ni ha visto, no ha explicado cómo se verá Dios, es decir, de qué manera él está hablando. Él está hablando de una manera de figura, él está hablando de una manera espiritual. ¿Cómo se verá Dios? Él no sabe, gloria sea al Señor, qué cosa es el espíritu. Por tanto, todo unicitario ve sujetado a Dios, a Jesús. Es claro, las imágenes paganas de la Iglesia Católica de la Trinidad, donde se muestran tres hombres, es una representación pobre de la Trinidad. Pongamos un ejemplo bíblico. El concepto de unión hipostática no solo está en Cristo, sino también en la Trinidad. Es decir, podemos ver a un solo Dios, y no por eso no son tres personas. Porque cuando vemos a Cristo, vemos a un hombre y vemos al Dios de la gloria, y no por eso estamos viendo dos personas. Así que el mismo concepto de la unión hipostática explica la naturaleza de Cristo, ambas naturalezas en una misma persona. Así también explica cómo podemos ver a Dios en un solo Dios sin ser una sola persona, porque Dios es espíritu. Él lo ve con los ojos de la carne, con la física. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. O Dios es uno o el otro, se pone uno o se pone el otro. El problema es que Dios es espíritu. Dios está en mí, gloria sea al Señor, y está en todas las cosas del universo, y sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Entonces, su nivel de entendimiento teológico, no el de él, ¿verdad? Porque yo creo que él es inteligente. El nivel de entendimiento teológico del unicitario es bastante pobre. Bueno, aquí lo dejo. Ahora vamos a tener un minuto de despedida. En este minuto no se puede atacar al contrario. No se puede decirle estudien bien porque él se contradijo, o miren bien todo lo que él dijo, ni nada por el estilo. Porque en este tiempo se acostumbra a hacer trampillas. Vamos a dejar que el público sea el que juzgue, literalmente. Entonces le voy a dar el tiempo de un minuto al amigo Alex Cerrato para que se despida. Bueno, muchas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez, por haber aceptado el debate. Y agradecemos a todo el público que ha estado pendiente de este debate el día de hoy.
Agradecemos también al Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, al único y solo Dios y la vida eterna, por habernos permitido estar aquí. ¿Sí? Y espero, pastor, que acepte los debates, acételos, los que vengan, acételos, porque estos debates son mejores que con católicos. Se despide de ustedes su amigo y hermano, Alexander Escobar Cerrato. Los invito a que se suscriban al canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios les guarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el pastor Eduardo Gutiérrez acepte otra invitación. Dios les bendiga. Bueno, Gloria, déjame poner mi tiempo, agarrar mi minuto. Bueno, bendiciones a todos. Muchísimas gracias a Alexander Cerrato. Yo pienso que fue de gran bendición. Muchísimas gracias. Gloria sea al Señor. Muchísimas gracias a todos los que han visto este debate. Compártelo ahora, si seas unicitario, seas trinitario, comparte el debate y recuerda suscribirte a Reflexiones del Pastor.com. Bendito sea el Señor y no se vayan porque voy a hacer otro video, así que no se vayan de línea. Gloria sea al Todopoderoso. Bueno, nos vemos en el próximo video. Amén y amén.